Acompáñenme, por favor, vamos a tener la Biblia. Como les dije, decía en la oración, es importante que tengamos nuestra Biblia a la mano, abierta, y que veamos los versículos, aunque los sepamos de memoria, porque en este sentido de estar leyendo, vamos a empezar a retener y a entender cosas que a lo mejor en este momento no hemos comprendido, ¿va? Y bueno, primera de Juan 2:29. ¿Cómo se debe vivir con este atributo de la justicia de Dios en nuestras vidas? Si yo ya soy justificado, si yo ya estoy delante del Señor, ¿cómo yo debo vivir? ¿Cuál es la respuesta que debo dar? ¿Cómo deberíamos de vivir delante de Dios? Vaya, ¿no? Si Él es justo y me pide que yo viva de esa forma. Bueno, primero Juan 2:29 dice la palabra: si sabéis que Él es justo, y eso me gusta, porque lo vimos hace 8 días, sabemos que Él es justo. Es un atributo, es una cualidad que nosotros conocemos de Dios. Él es justo. Saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y esto me gusta porque entonces ya nos empieza a dar algunas directrices, pero también unas condiciones. Nos empieza a decir que si hemos nacido de nuevo, entonces caminamos en Él. Si hemos nacido de nuevo, entonces vivimos en Él. Si hemos nacido de nuevo, podemos practicar la justicia de Dios. Dios se deleita en llamarnos hijos. Toda la palabra de Dios en el Nuevo Testamento vemos muchísimos versículos donde nos está privilegiando, diciendo que somos los hijos que tenemos un nuevo nacimiento, y que no es algo que yo pueda lograr, pero sí por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y su obra, el Espíritu Santo hace esa regeneración de nacer de nuevo a una persona. Pero bueno, cuando yo nazco de nuevo, eso prueba que yo puedo entonces pues saber que soy hijo de Dios, y entonces la manera en que yo puedo responder o puedo mostrar que soy un hijo de Dios es por medio de vivir en rectitud, vivir en obediencia, vivir en justicia, pero no por mis fuerzas. Es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto de quién soy yo en mi identidad con Cristo, que ahora puedo obedecer la palabra de Dios, puedo conocer la palabra de Dios. Esto no quiere decir que no fallamos. El pecado, amados hermanos, está por todos lados, pero nosotros tenemos un Dios al que podemos encontrar y podemos pedir perdón, reconciliarnos, y en ese momento la justicia de Dios en nuestras vidas es clara y es permanente. El problema es cuando alguien no entiende, no comprende que está viviendo en una manera equivocada y ni cuenta se da. Esa persona puede ser que no ha sido justificada, y por eso es que no siente ese dolor, esa molestia de fallar delante de Dios. Porque nosotros fallamos, pero tenemos, amados, un abogado en Cristo Jesús al que podemos acudir y sentirnos ese remordimiento, ese dolor, ese arrepentimiento, vaya, regresar en amistad con Él. Y Él vuelve porque Él es fiel y justo, y Él es justo. Y bueno, encontramos esta parte de caminar en la luz o caminar en las tinieblas. Es como una distinción entre el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo, el que ha sido justificado y el que no ha sido justificado. El apóstol Juan, aquí en estos versículos de Primera de Juan, está haciendo esta diferencia, o define esta transformación, afirmando que nosotros debemos ser como Cristo, debemos andar en la luz, debemos nosotros caminar en justicia, porque Él es justo. Dios nos ama, amados hermanos, que quiere que tú y yo podamos caminar, aprender, vivir de la manera que Él ha planeado, justamente, ¿no? Espera que tú y yo entendamos y vivamos de una manera correcta. Acompáñame a Isaías 26:6, por favor, y vamos a ver algunos versículos donde vemos ese plan de Dios para nuestra vida, de que tú y yo podamos, amados hermanos, vivir rectamente, justamente delante de Él. Dice Isaías 26:7, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, este es el camino del justo. Entonces nos está hablando que Él es justo y que Él está pesando el corazón, el camino de todos los justos. Él está atento, amado hermano, para bendecirte, para hacerte bien, por medio de, obviamente, conocer su justicia, conocer su santidad, conocer sus atributos. Ahora podemos dar esa respuesta de rectitud. Él está atento, dice, el camino del justo es rectitud. Tú y yo, aunque te acabo de decir que fallamos, vivimos en un camino recto, porque reconciliamos nuestra relación con Dios automáticamente, inmediatamente después de haber hecho lo que no era correcto. Cuando tú haces algo indebido, te dueles, te sientes tan mal que en verdad pides perdón, te acercas al Señor, y el Señor, en su misericordia y conociendo quiénes somos,
y lo débil que somos nos va a restaurar, nos va a justificar delante de Él una vez más. Y Él está atento al camino del justo. Vean cómo lo dice en Salmo 25, acompáñame en el verso 8. Salmo 25. Son versículos hermosos, amados hermanos, que Dios pone como ejemplo su justicia para que nosotros podamos ver la diferencia de vivir en justicia o vivir cuando no estamos viviendo en justicia, vaya, ¿no? 25:8 dice la palabra, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Fíjate, Él va a enseñarte a ti y a mí el camino, porque Él es bueno y recto y justo. Él está interesado, quiere ser el ejemplo para que tú y yo caminemos, anhelemos, busquemos esa justicia de Dios en nuestros caminos, delante de nosotros. Vivir justamente es una seguridad, amados hermanos, que nosotros tenemos para ofrecer en nuestras propias vidas, en pureza, en obediencia. Así nuestras vidas deben reflejar, deben revelar esa verdad, esa naturaleza de cuando nosotros nos convertimos al Señor en espíritu y en verdad, con un corazón real. El Señor nos justifica y nos va a cuidar y va a mostrarnos sus caminos y va a mostrarnos sus planes, amados hermanos. Salmo 7:11, por favor. Acompáñenme. Salmo 7:11. Algunos versículos y ahorita vamos al libro, por favor. Salmo 7:11, dice la palabra, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Quiere que aprendamos justicia. Él es justo y dice que Él no está contento con la gente que está viviendo en pecado, impíamente. Dice, Él está airado todos los días con la persona que no es justa, ¿no? Con el impío. Y como decía, nos ama tanto que espera que tú y yo comprendamos que el camino que debemos seguir, que debemos caminar tú y yo, es el camino de rectitud, un camino de justicia, un camino de verdad, un camino de obediencia a su verdad, de realidad con Él. Esa seguridad, hermanos, que debemos tener en nuestra vida, de vivir en pureza, en obediencia, reflejando verdaderamente nuestra conversión, cuando nosotros nos convertimos a Él. Y bueno, es lo que Él quiere hacer. En 1 Juan 2:1, por favor. Este versículo es muy hermoso, lo conocemos de memoria, pero vamos a leerlo. 1 de Juan 2:1. La palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, vean, se pone como un ejemplo. Él se pone como un ejemplo, dice, estas cosas yo te escribo para que no vivas de la manera que vivías antes. Yo ya pagué, yo ya compré, yo ya fui y redimí tu vida. Vive de la manera correcta, pero en caso de que tú vuelvas a pecar por alguna situación, tienes un abogado en el cielo. Acude a Él. ¿Y quién es este abogado? Jesucristo el justo. Entonces me encanta porque Él nos está dando el ejemplo de que Él es justo y Él puede vivir en justicia y en santidad. Y tú y yo también. ¿Por qué? Porque ya lo vimos y lo vamos a ver más adelante, hemos nacido de nuevo. Tenemos esa regeneración en nuestro corazón. Ahora le pertenecemos a Él, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios hay responsabilidad. Y una de las responsabilidades es vivir en justicia, en esta seguridad, en esta realidad de nuestras vidas. No se requiere de la perfección sin pecado, porque no podemos, amados. Pero en este dolor de haber fallado, nos acercamos al justo y Él nos perdona nuestros pecados. Debemos recordar que Jesús, Él guardó plenamente, totalmente la ley para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Él cumplió con la ley, ¿vale? Tú y yo, al estar unidos a Él, acercándonos a Él, viéndolo a Él, somos transformados a su imagen, a su carácter. Y eso es cuando tú y yo estamos entendiendo, vaya, que estamos y somos de Él y que Él nos ha comprado. Cristo vino, dice la palabra, que Cristo vino a quitar el pecado del mundo, el pecado en que vivíamos, para que ya no andemos más en el pecado. Entonces la palabra nos está insistiendo, nos está invitando, y nos está diciendo siempre, baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo que vivías de una manera incorrecta. Ahora tienes otra naturaleza. Ahora tienes otra mente, otro corazón. Ahora tienes la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Ahora puedes
vivir conforme a esta nueva naturaleza que dice el Señor, yo compré en la cruz del Calvario para que tú pudieras hacer. Y eso, todo esto es justicia de Dios. Por su justicia es que tú y yo, amados, tenemos esta oportunidad de vivir diferente, en ese cambio, cambio de naturaleza. Y todo ocurre, como les dije, por medio de este nuevo nacimiento. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hace esa regeneración y se produce un nuevo cambio, un nuevo nacimiento. Y nuestra vida ahora ya no debe estar marcada por la rebeldía o por la desobediencia, sino por lo contrario, por la rectitud y por la obediencia. Aunque te vuelvo a decir, fallamos, pero no vivimos en la falla. Cometemos errores, pero no permanecemos en él. No practicamos, como dice la palabra, el pecado, aunque llegamos a fallar. Pero es muy diferente. Hay una parábola en la palabra del Señor, en Mateo 25, en el verso 31. No la vamos a leer porque es un poquito larga, pero rápidamente yo se los voy a comentar. Y obviamente nos habla de esta parábola del juicio final. Y es cuando el Señor viene en su gloria y con todos sus ángeles y se sienta en su trono y va a reunir a todas las naciones delante de él, ¿no? Y dice que la palabra que él apartará a los unos de los otros, dice, como apartan los pastores las ovejas de sus cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y luego dice la palabra, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, dice, porque yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel, veniste a verme, ¿no? Dice la palabra. Entonces los justos, es importante, los justos le van a decir, le van a responder al Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te dimos? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te alimentamos de tu sed? ¿Cuándo te dimos agua? ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo te dimos de beber? Dice, dice, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Por mí lo hiciste. Y luego dice la palabra que obviamente va a ver a los cabritos y les va a decir, y el rey les dirá, dice, de cierto te digo que cuando lo hiciste por mí, bendito serás. Y a los cabritos les dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo en la cárcel, no me visitaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo te vimos desnudo, enfermo, sediento y no hicimos esto por ti? O en la cárcel. Dice, porque no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Y luego es fuerte, porque dice, estos irán al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Entonces ahí vemos dos tipos de personas. Ahí vemos dos formas de vivir la vida cristiana, amados hermanos. El Señor esperaba que nosotros fuéramos justos con personas que tuvieran necesidad. ¿Para qué? Para que, siendo justos con estas personas que tienen necesidad, pudiéramos hacerlo para Él, ¿vale? Lo hiciéramos como para Él mismo, como para confirmar que somos ahora transformados, cambiados, que tenemos un corazón sensible, que somos hijos de Dios verdaderamente. Y eso solamente se puede denotar, se puede mostrar por nuestras buenas obras a las personas. Porque a Dios no le podemos dar buenas obras si no lo hacemos por los demás. Por eso la palabra de Dios insiste tanto en que tú y yo debemos amarnos de una manera muy importante, tener al hermano siempre como importante en su necesidad, vaya. Estar orando por él, estar buscándolo, estar consolándolo, estar alimentándolo, cubriéndolo físicamente y emocionalmente o espiritualmente. ¿Por qué? Porque es a Dios al que se lo hacemos. Esta palabra así lo dice, pero el punto es que cuando nosotros no lo hacemos, o hay algunas personas que se llaman en este caso cabritos, ellos no creyeron, no están creyendo, no están caminando, no son obedientes al Evangelio de Jesucristo. Entonces no están siendo justos. Y si no están siendo justos, aquí en esta parábola dice que va a ser un castigo eterno para ellos, un juicio fuerte, un juicio final. Entonces esta parábola creo que para todos nosotros debe ser muy clara. Si Dios es justo, si Dios es recto, si Dios es bueno, si Dios nos ha perdonado, amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? O para no ser justos, o para no ser rectos, o para no ser buenos, o para seguir viviendo en impiedad o en pecado. Eso se llama no haber entendido el Evangelio de Jesucristo, no haber sido justificados por Él, no haber nacido de nuevo. Y se insiste, y la palabra y las clases nos hablan y nos llevan siempre a este punto.
a que no seamos esos cristianos realmente de nombre solamente, sino que verdaderamente podamos ser justificados y confirmar esta justificación por medio de la relación que tenemos con Cristo, una relación genuina. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Con quién? Con su iglesia, con nuestros hermanos, con las personas. Porque es la manera en que tú y yo podemos dar testimonio o dar ejemplo que somos realmente nacidos de nuevo, si hemos cambiado nuestra manera de tratarnos unos a otros. Todos los actos de rectitud, amados, surgen de un corazón justificado. Y es por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo, pero esa obra del Espíritu Santo yo la puedo estar entorpeciendo. Aquí tanto las ovejas como los cabritos se sorprendieron, no sabían, se sorprenden. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Lo que hicieron lo bueno y lo hicieron lo malo. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a uno de estos necesitados, lo hiciste por mí. Jesús espera una respuesta del nuevo nacimiento, amado hermano. Ese es vivir en justicia. Entonces, cuando te dicen a ti, ¿qué respuesta estás dando? Pues, ¿qué respuesta estoy dando? ¿Cómo me trato? ¿Cómo pienso de los demás? ¿Cómo actúo con los demás? ¿Cómo busco la manera de ayudar a los demás? En otras palabras, los otros son los importantes. Para Cristo son los importantes. Porque Él quiere, amado hermano, que se note que en ti y en mí hay una transformación, una regeneración, un nuevo nacimiento. Es la forma de dar una respuesta a que entendimos su justicia, que hemos sido justificados. Porque si tenemos una vida llena de indiferencia a la voluntad de Dios, eso define que no somos nacidos de nuevo, amados hermanos. No podemos ser indiferentes a la palabra de Dios y estar hoy conectados aquí. No podemos, no se debe, no es correcto. Una vida humilde, una vida llena de obediencia, marcada por la declaración y la conversión de nuestras vidas, amado hermano, dejando el pecado, amando a Dios. Eso define a un hijo de Dios, esforzándose en hacerlo. Eso lo define. Aquí el libro nos invita a ir a 1 de Juan 3:7. Acompáñenme, por favor, y vamos a 1 de Juan 3:7. Pero yo quiero leer un poquito más. Vamos a leer hasta el verso 12. Esto es muy interesante porque obviamente aquí vemos esto, esta cualidad, vaya, del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento cuando estamos unidos a Cristo Jesús, nuestras vidas de obediencia y nuestras vidas diferentes deben mostrarse, amados hermanos. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense, dice, hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces nos invita a dar una respuesta práctica, activa, real. No de buenos pensamientos o buenos deseos. No, ya estamos nosotros llamados a ir a más, amados hermanos. A ir a más. Que la gente pueda verdaderamente ver que Dios ha operado en ti esa transformación, ese poder del Espíritu Santo regenerando tu corazón, tu vida, un antes y un después. Y bueno, yo lo digo como lo dijimos el domingo y con mucha vergüenza que se predica, se habla de esto, pero poco avanzamos, poco realmente lo hacemos. Pero yo creo que es momento de que cada uno de nosotros, en su propia relación con Dios, diga basta ya de ese tiempo y ahora, Señor, perdón y quiero hacerlo en serio. Y caminar en eso, caminar en obediencia y caminar haciéndolo. Entonces dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos, ¿cómo eran las de su hermano? Justas. Obviamente hay una guerra, hay un pleito casado contra el mal y el bien. Y nosotros pertenecíamos al mal y nosotros vivíamos en el mal. Ahora hemos recibido este nuevo nacimiento y sabemos que viviendo con Cristo,
conociéndolo a Él como es justo, yo puedo vivir justamente imitándolo a Él, ¿no? Caminando como Él. Una nueva vida de obediencia que pueda demostrar que le pertenezco a Él, que he nacido de nuevo, ¿no? Esto es importante, amados hermanos. Dios quiere equiparnos, Dios quiere ayudarnos a avanzar, a impedir que tú y yo podamos caer en estos errores y seguir cayendo en nuestros errores y seguir cayendo en errores. Dios es justo. Y ahora yo como su criatura puedo reflejar ese atributo, o debo reflejar ese atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo pide. No es una opción. Él me lo pide, amados hermanos. Él nos pide que vivamos justamente, que seamos justos. Ahora, ¿qué es justicia? ¿Va? ¿Hacer lo recto? Sí, sí, sí. No como para, no por ganar algo, sino porque ahora soy hijo de Dios. Y he sido regenerado y mi mente y mi corazón es diferente. Puedo vivir justamente. No para ganar algo, ya lo soy. Ya lo soy, porque aquí nos confundimos muchas veces todos, ¿no? Bueno, tengo que vivir rectamente, me voy a esforzar para ser bueno, para hacer las cosas correctas. No me debo esforzar. Es el Espíritu Santo produciendo ese fruto, ese querer y hacer en mi vida, ¿no, hermano? Es la palabra de Dios que limpia, que transforma, que nos va a llevar a esta situación. Dice la Biblia, ¿no? En 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, para instruirte en justicia. Te está enseñando la justicia, la palabra de Dios, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí ya no están hablando de buenas obras. Pero es ¿por qué? Porque ya la palabra de Dios te transformó, te cambió. Ahora eres diferente, amado hermano. Ahora soy diferente. Y a mí me avergüenza mucho, como lo dije el domingo, de repente darme cuenta que no estoy siendo diferente, que vuelves a caer no en pecados graves, pero sí en conductas inadecuadas, pensamientos o observaciones inadecuadas. No, ya no debo de permitirlo, ya debo esforzarme, ya estoy maduro, ya estoy crecido, ya estoy fortalecido por medio del Espíritu Santo. Yo debo esforzarme a ser justo, para poder reflejar, amado hermano, ese atributo de Dios tan hermoso que Él me pide reflejar. Porque hoy, como les dije, soy su criatura. Él ya me hizo de nuevo. Basta el tiempo pasado, dice. Ahora ya estamos hechos y somos hechos nuevos en Él. Entonces, 1 Juan 3:17 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Cómo yo sé que estoy en Él? Cuando me comporto como Él. Cuando yo practico justicia, eso prueba que soy nacido de Él, amado. Que esa salvación es verdadera en mí. Dice la palabra, ¿no? Por sus frutos los conocerás. Tú y yo estamos llamados a dar frutos. Tú y yo espera Dios frutos, como lo vimos el domingo, ¿verdad? Entonces, un fruto de justicia es conocerlo a Él y conociéndolo a Él poder vivir justamente. Es el atributo que puede reflejar mi vida conectada con la de Él, como viviendo acorde, ¿no? Lo que Dios ha pensado o ha pedido para que un cristiano en esa nueva naturaleza exprese. Tú y yo fuimos puestos en esta tierra para mostrar sus excelencias, su justicia, para mostrar sus atributos. Así que cuando tú y yo hablamos, cuando tú y yo damos testimonio de Dios, cuando tú y yo enseñamos la palabra de Dios, lo tenemos que hacer, pero viviendo una vida que demuestre ese poder transformador en nuestros corazones, en nuestra vida. Si no, no hay poder en esto, amados. Tenemos que ser reales, tenemos que ser decididos a caminar en la verdad de la palabra de Dios, en que nos transforme en la verdad de la palabra de Dios. Hay una historia, quiero que me acompañes a Génesis rápidamente, porque si no se nos va el tiempo. En Génesis 6 está la historia de Noé. Nosotros la conocemos. Y los últimos versículos, bueno, creo, no, perdón, no sé si el 8 o el 9, creo que es el 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dios caminó con Noé.
Entonces nosotros conocemos la historia y sabemos que gracias a Noé, por ser la justicia en este hombre, vaya, marcó la diferencia entre la destrucción de todo el mundo o la preservación del mundo. O sea, él fue el salvador en este momento del mundo, porque Dios vio esta justicia, pero también vemos aquí que esta justicia es un resultado de la gracia de Dios en su vida, porque dice, Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Entonces, Noé, al hallar gracia delante de los ojos, se mostró justo. Entonces ya Dios podía dar testimonio de que era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, ¿no? Y dice la palabra que él caminaba con Dios. Entonces, este hombre, al ver la misericordia, la gracia de Dios en su vida, mostró justicia, mostró ser justo. Y eso hizo que Dios no destruyera la tierra como lo estaba pensando hacer. Porque recuerden que dice un poco antes que la maldad había crecido, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Y dijo, voy a raer de la tierra al hombre. Y o sea, un juicio muy fuerte, pero dice, Noé halló gracia delante de Dios. Era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y esta justicia de Noé, pues obviamente, esa relación correcta con Dios mantuvo que la tierra no fuera destruida. Es un ejemplo, a mí me gusta ese ejemplo, ¿por qué? Porque Noé es de los primeros de la palabra de Dios, pero desde Génesis, sí, Génesis 3:15, donde hablan de la simiente de la mujer, de la simiente de la serpiente, ahí empezamos a ver cómo hay dos, hay justos y hay injustos, hay rectos y hay pecadores, siempre va a haber dos, aunque normalmente la maldad siempre es mayor. Como en este caso, él era un varón justo, pero era el único varón justo. Y se salvó él con su familia solamente. O sea, Dios lo salva a él y preserva todo. Y hoy estamos aquí porque él vio esa justicia en Noé. Y es algo pues, que tú y yo tenemos que entender de parte de Dios. No sabemos que ser justificado es un estado legal por la obra de Cristo. O sea, él nos hace justos por su obra en la cruz. Estaba destinado, estaba predestinado. Era perfecto, andaba en todos sus caminos. Vamos a leer un poco el libro, ¿les parece? ¿Quién me quiere ayudar? Dice, Dios es justo y todas sus obras son perfectas. ¿Cómo debemos vivir entonces en respuesta a esta gran verdad? Deberíamos temer al Señor y vivir justamente delante de Él. Deberíamos vivir con la mayor confianza en su providencia. Deberíamos consagrarnos con la adoración y la oración. Y finalmente deberíamos proclamar su justicia entre las naciones. Entonces, fíjate, aquí ya vimos la pregunta y ya estuvimos un poco estudiando sobre la primera, que es cómo deberíamos vivir justamente delante de Él, ¿no? Yo creo que queda claro el punto, ¿no? Debemos vivir justamente, ¿por qué? Porque somos justos delante de Él, o sea, Él nos ha justificado. Con este nuevo nacimiento, con esta nueva naturaleza, hoy podemos responder, podemos dar bueno, tener una forma de vida diferente a la que teníamos cuando llegamos al Señor. Vamos a seguir un poquito a lo sombreado, por favor. Practicar la justicia es vivir conforme al estándar de justicia de Dios, es decir, vivir de una manera que se conforma a su naturaleza y voluntad. Es importante entender que nosotros no ganamos un estatus de justicia delante de Dios al practicar la justicia, sino que nuestra práctica de la justicia es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Un cristiano genuino no es aquel que no tiene pecado, sino aquel que no vive todos los días de su vida en pecado o rebelión. Si alguien profesa ser cristiano y aún así su vida se caracteriza por una desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento o disciplina divina, es seguro que su profesión no es genuina. Son fuertes estas palabras, un poco lo que venimos diciendo, pero es real, amados hermanos. Tristemente es real. Si tú y yo no estamos realmente entendiendo y caminando, creo que nuestra profesión de fe no es genuina. O entendemos y caminamos o estamos en un problema. Realmente, ¿eh? Realmente. Aquí dice entonces que vivir conforme al estándar de la justicia es vivir de una manera
que conforme a su naturaleza y su voluntad. Claro, no hay otra. Él nos compró, Él es el dueño, es el Señor. Y créanme que cuando Él nos está pidiendo una respuesta a su justicia, es porque Él sabe que esa respuesta a su justicia va a hacerte a ti una vida muy, muy buena, muy padre, muy feliz, muy plena, ¿vaya? Porque el justo es bendecido, vaya, le va bien, al recto le va bien, al que vive, como dice aquí, conforme a la voluntad de Dios, le va a ir mejor que al que no vive conforme a la voluntad de Dios, obviamente. Por lo menos en el cielo, para las cosas de Dios. A lo mejor en esta tierra, pues, sálvese quien pueda, ¿no? Todo está caído. Y si estamos buscando satisfacciones en esta tierra, ahí está el punto, ahí está el problema, ahí está el error. Pues queremos lo de esta tierra, pero también queremos lo de Dios, tenemos un gran problema. Debemos en verdad, amados hermanos, buscar las cosas del reino de los cielos. Ahí está la plenitud, ahí está la paz, ahí está el gozo que tú, yo o Dios ha prometido darnos. Entonces no nos confundamos. Me gusta esto que puso aquí porque sí es muy importante. Y luego dice, eh, sino que nuestra práctica de la justicia es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Luego dice, sino que perdón. El cristiano genuino no es aquel que no tiene pecado, sino aquel que no vive todos los días de su vida en pecado. Lo que les decía, o en rebelión, sí la regamos, sí erramos, pero nos damos cuenta, amados. Nos damos cuenta, sabemos que estamos hablando, estamos sabiendo que estamos hablando mal. Estamos, hijos, ya estoy pensando y estás diciendo, no, perdóname, Señor, eso no es correcto. No, perdóname, Dios, eso no está bien. ¿Por qué? Esto es una evidencia de que la justicia de Dios ha hecho en mi vida, está trabajando en mi vida. Ok, luego dice en Efesios 4, 22 al 24, en la siguiente hoja, por favor, dice, las Escrituras nos presentan el camino por el cual debemos vivir una vida justa delante de Dios. Gracias a Dios por las Escrituras, porque aquí tenemos en este libro maravilloso, hermanos amados, tenemos todas las directrices, todas las bendiciones, todas las promesas, están aquí. Tomémosla, conozcámosla y caminemos en ella. Y esto que habla de Efesios 4, 22 al 24, vayan por favor a la Biblia, lo conocemos, pero es hermoso, es algo poderoso lo que dice aquí la palabra de Dios, conforme a nuestra regeneración, ¿no? Dice aquí, lee bueno, esos textos, luego dice en el inciso A, hemos de morir y el viejo hombre. En este contexto, el viejo hombre se refiere a la persona que fuimos y el estilo de vida pecaminoso que nos acompañaba antes de nuestra conversión. Obviamente, ¿no? El viejo hombre, el hombre viciado, pecaminoso, horrible, injusto, que éramos. Dice, puesto que realmente hemos venido a ser nuevas criaturas en Cristo, aquí dice 2 Corintios 5, 17, que la palabra dice que de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, si estamos en esta verdad, si hemos venido y hemos nacido de nuevo, ahora somos nuevas criaturas. Podemos despojarnos y deberíamos despojarnos de las obras pecaminosas de la persona que solíamos ser. Obvio, ¿no? Bueno, esa es la idea. La idea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Yo sé por qué nos cuesta tanto trabajo. Amamos el mundo y las cosas que hay en el mundo. Nos gusta esto y nos resistimos. Pensamos que nos la vamos a pasar mal si abandonamos nuestros deseos mundanos. Pero Dios no lo pide, amados hermanos. Dios no lo pide. Dice, haz morir al viejo hombre. Haz morir ese hombre viciado. Ya te robó demasiado. Ya. Luego dice el inciso B, hemos de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esta renovación de nuestra mente es lograda por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra. Romanos 12:2, encontramos una amonestación similar. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Cuando renovamos nuestras mentes en la Escritura, en las Escrituras y más cultivamos la mente de Cristo, más probablemente nos despojamos del viejo hombre con sus hábitos pecaminosos y nos vestimos del nuevo hombre que refleja la justicia y la santidad de Dios. Obviamente, cuando tú renuevas tu mente, dice la palabra que es la manera, la fórmula, es la forma, vaya, de que tú y yo podamos vencer y ser transformados.
renovar nuestra mente. Si seguimos teniendo la misma mente carnal, antigua, qué complicado. Nos pide renovar la mente, nos pide renovar la mente. Entonces es importante, amado hermano, no dejarnos gobernar obviamente por lo que éramos antes, siendo que ahora somos nuevas criaturas. ¿Cuántos le creen al Señor que somos nuevas criaturas? Yo creo que todos, le creemos todo al Señor, pero sí, no es sencillo dejar esos pensamientos. Luego dice aquí, inciso C, debemos vestirnos del nuevo hombre, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus obras pecaminosas. Ahora debemos vestirnos de cultivar y adornarnos con aquellas obras que son apropiadas para nuestra nueva vida como hijos de Dios. Nos invita a ¿qué? A vestirnos, a convertirnos, a practicar lo que ahora somos. Nuevo vestido, ya lo tienes, no lo guardes en el closet, póntelo. Ya no saques ese vestido viejo, ese ya dáselo al ropavejero o tíralo. Tiremos, digo. Y saquemos el bueno, ¿no? O el nuevo, que es conforme a Cristo. Entonces, si yo me he visto de Cristo, yo me estoy equipando, yo me estoy poniendo esa protección, yo me estoy poniendo esa forma nueva de ver y de vivir y de percibir y de poder que hay en Cristo Jesús. Pero si sigo sacando mis ropas viejas, entonces aquí nos invita a vestirnos de ese nuevo nombre, ¿no? O sea, convertirnos en lo que es ahora Cristo Jesús. Inciso D, según el versículo 24, ¿qué semejanza refleja este nuevo hombre? Describe esta semejanza. Pues obviamente es la de Cristo, es la de Dios, la semejanza de Dios. Si yo estoy vestido de Él, voy a reflejarlo a Él, ¿no? Voy a hacer esta pues, representación de esta persona renovada, regenerada delante de Dios, diferente. Es lo que Dios invita. ¿Quién me ayuda a leer el sombreado? El carácter de Dios es ahora el patrón conforme al cual debemos vivir, una vida caracterizada por la justicia y la santidad, la cual está fundada en y fluye de nuestro conocimiento de la verdad y nuestra sumisión a esta. En el sombreado dice, el carácter de Dios es ahora el patrón conforme al cual debemos vivir. Es lo que estamos hablando, ¿no? Una vida caracterizada por la justicia y la santidad, la cual está fundada en y fluye de nuestro conocimiento de la verdad. Y por eso estamos reuniéndonos a conocer al Señor. Necesitamos conocer la verdad, amados hermanos, que esa verdad fluya en todo nuestro ser. Y con esa verdad, entonces podemos hacer nuestra sumisión a esta verdad. ¿Cómo yo voy a rendirme? Conociendo la verdad. Si no conozco, imagínense. Ahora sí, si gusta, ¿quién me quiere ayudar a leer el Salmo 92, 15? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿De qué nos está invitando aquí? A tener una confianza en él. Él es justo, entonces puedo yo confiar en esa justicia. Y que él es verdadero, él es real. Y confiando en esa justicia, obviamente, ¿cómo voy a confiar? Aquí lo dice en los sombreados. Dice, les voy a leer los sombreados. Y nos habla de que él obviamente es la roca, ¿no? La roca, que no hay injusticia en él. Y cuando habla de roca, pues habla de esa fortaleza, de que es impenetrable, ¿no? Dios es impenetrable en su justicia. Pero bueno, dice en los sombreados, en las escrituras la palabra roca se usa con frecuencia en referencia a Dios. Y vemos ahí varias citas, después ustedes con calma lo pueden leer. En tales casos denota confiabilidad, firmeza y fuerza. Dios es todas estas cosas para su pueblo porque Él es un Dios fiel y sin injusticia, y justo y recto es Él. Sí, claro, entonces estos versículos nos hablan de la fortaleza de Dios y podemos confiar. Tenemos firmeza, seguridad, confianza. ¿Por qué? Porque Él es fuerte, Él es poderoso. En Él podemos confiar, no tenemos que temer. En Isaías, aquí yo lo vi, dice Isaías 41, 10, perdón, es un versículo que conocemos de memoria, creo que todos, ¿no? ¿Quién me lo quiere decir de memoria? Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un versículo hermoso que todos hemos abrazado, que todos nos hemos asombrado y hemos adoptado nuestro, ¿no?
Cuando estamos en una situación así medio difícil, vamos a Isaías 41:10 y lo abrazamos. No temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y obviamente está hablando de esto, ¿no? De que nosotros debemos tener la confianza en Dios, vivir y tener confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro protector, Él es la roca, Él es la fuerza, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta, Él es el que nos va a cubrir, a proteger, a impulsar, vaya. Él es nuestro Dios, amados hermanos. Y leamos el punto 3. ¿Quién me ayuda? Deberíamos vivir una vida de oración a Dios. Alégrense en los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que está en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Qué padres versículos, ¿no? ¿Cómo se llama el encabezado? Deberíamos vivir una vida de adoración a Dios. Y aquí vemos, en lo que nos estás leyendo, Dani, cómo todo lo creado, la naturaleza, los árboles, braman, gritan, exaltan, declaran la adoración a Dios y sus grandezas, ¿no? ¿Por qué? Porque son liberados. Ellos están alabando, están exaltando por Jesucristo, porque Él viene a liberarnos de la corrupción de que hay en este mundo. Es algo hermoso, ¿no? Pensar que su justicia nos hace, como dice aquí, adorarlo. Pero ahí nos hablan de la naturaleza, cómo la naturaleza lo está adorando, porque obviamente en Él está la justicia. En Él vino a corregir, Él vino a cambiar, Él vino a quitar, a restaurar las cosas. Y la misma naturaleza está gimiendo a una, dándole honra, gloria a Dios por lo que Él va a hacer, por su justicia, obviamente, ¿no? Se regocijan por venir, obviamente, por venir el Señor Jesucristo a quitar la maldad, a restaurar las cosas que estaban mal y la alabanza que tiene en adoración. Vamos al siguiente punto, por favor. ¿Deberíamos proclamar la justicia de Dios a otros? Yo quería llegar ahí. Obviamente sí, ¿no? Deberíamos de proclamar la justicia de Dios a otros, a los que no lo conocen. Según las Escrituras, no solo debemos vivir justamente delante de Dios, confiar en su justicia y adorarlo por sus obras justas, sino también proclamar su justicia a todas las naciones, tanto cercanas como lejanas, que nos enseñan los siguientes textos acerca de esta verdad. ¿Cómo deberíamos aplicar estas verdades a nuestras vidas? Pero aquí dice, no solo debemos vivir justamente delante de Dios, que ya lo vimos. No solo tenemos que confiar en su justicia y adorarlo por sus obras justas, sino también proclamar su justicia a todas las naciones, tanto cercanas como lejanas. Salmo 40:10, por favor. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces aquí, obviamente, el rey David, el salmista, está declarando que no dejará de hablar abiertamente, de declarar, de pronunciar abiertamente sobre los actos de justicia de Dios, sobre los actos de salvación de Dios. Y amados, el salmista está escribiendo este salmo sin tener el Evangelio. Recuerden que nosotros tenemos la Biblia completa. Si él está exaltando y está declarando y está diciendo abiertamente que no va a dejar de hablar de la fidelidad de Dios y del poder de Dios y de la misericordia de Dios, cuánto más tú y yo que tenemos el Evangelio de Jesucristo, que tenemos las promesas cumplidas, que tenemos pues más conocimiento, vamos a decirlo así, que el rey David. Pero me encanta pensar en eso porque en verdad él podía y lo declaraba. Y muchos de nosotros que conocemos estas verdades, conocemos este poder que lo hemos experimentado en nuestras vidas. Hemos visto cómo Él ha transformado y cambiado nuestro carácter, cambiado nuestras maneras de ser, de pensar. Lo hemos visto obrando y nos cuesta trabajo decir o hablar. No debe pasar, sino todo lo contrario. Son presentadas ante nosotros. Aunque no comprendamos la de las obras justas de Dios, esto no debería pedirnos decir a otros. Pero bueno, entonces dice aquí, aunque no comprendemos completamente la totalidad de las obras justas de Dios, esto no debería impedir decir a otros lo que sí sabemos. Es lo que les decía, ya sabemos,
Ya podemos decir lo que hemos oído, lo que hemos comprobado, lo que hemos visto. Ya lo podemos hacer, amados hermanos. Deberíamos hablar mucho de las obras, mucho más de las obras justas de Dios y no de nuestras obras. Pero muchas veces también esto se lo pone aquí el autor del libro, obviamente porque sí, muchas personas se alaban a sí mismas, ¿no? Están hablando de Dios y dan testimonios que muchas veces hablan más de ellos que del poder de Dios. Y pues aquí nos corrige en ese sentido, ¿no? Y da el Salmo 115:1 donde dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y así es como debe de ser. La gloria es de Dios y tú y yo tenemos que capacitar y preparar nuestro corazón para hablar de la gloria de Dios y del poder y de la justicia de Dios en nuestras vidas, pero no de nosotros, porque sí podríamos caer luego en esas malas prácticas que no sé si decir que sean inconscientes, pero bueno, eso es así, amados hermanos. Ya van a ser las 9 y yo creo que acabamos. Sigan leyendo en su... ¿Por qué no por último leemos 1 Pedro 2, 9 y 10? ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué interesante, qué hermosos versículos que hablan de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, de nuestra identidad. Recordemos en la prédica se dijo el domingo de que Israel tenía pues el privilegio o el estatus delante de Dios como el pueblo escogido. Y fue el pueblo escogido para anunciar obviamente las virtudes, el carácter de Dios y poder declararlo al mundo y que la gente lo conociera, pero no lo hizo, no lo hizo. Pero Dios formó de los creyentes, de las personas que creen en Él, un nuevo pueblo. Y ahora somos nosotros ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel. O sea, él se provió de este nuevo pueblo escogido que somos tú y yo, y debemos darle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque en verdad, amados hermanos, estamos en el verdadero. Que nosotros no estemos haciendo nuestra función, no estemos dando una respuesta, no quiere decir que Él no es el verdadero o que no tiene el poder para actuar en las maneras que ha prometido hacerlo en cada uno de nosotros. Creámosle, oremos, busquémoslo, démosle gloria, démosle honra, hablemos de Él, proclamemos su justicia, porque de esa forma es como tú y yo, amados hermanos, podemos decir que hemos sido justificados y que hemos nacido de nuevo y que estamos siendo justos, ¿vale? Dando una respuesta a tanta verdad, tanto poder. Ese fue el tiempo, perdón. Es un tema, yo sé que si seguimos preguntando. Adelante, hermano Fer, por favor. Sí puedo, pastor. Sí, adelante. Gracias. Pues un poquito a lo que acaba de leer nuestra hermana Lore. Sí. Yo creo que es importante, tal vez lo quiero sintetizar en 4 P's. Basándome en la obra de Cristo. Y quiero decir en la obra de Cristo que aún sigue estando, inclusive la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Nuestro Espíritu Santo, en 4 P's, para mí podría resumirse en que Espíritu Santo nos prepara para escuchar de nuestro Señor y creer en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Nos posiciona en la santidad como salvos del pecado y teniendo el regalo de la vida eterna. Nos da Cristo en esto, precisamente la justicia, para practicar, sería la tercera P, practicar la justicia, que en esa justicia que Cristo da, si viene el fruto del Espíritu Santo para tener paz. Todo eso serían 4 P's y todas ellas posicionan al cristiano en los fundamentos doctrinales y todo es para la gloria de Dios.
Muchas gracias, hermano Fer. Así es como lo dijo bien. Todo es para la gloria de Dios. Y nosotros le damos gracias a Dios y en verdad lo adoramos y lo exaltamos por este privilegio que nos da. No habíamos mejor soñado en nuestras vidas tener este privilegio de poder reflejar su justicia en nosotros. Qué tremendo poder reflejar, tener respuesta como hijo de Dios y salvo por Él, de poder expresar un carácter renovado, recto, justo, puro, perfecto delante de Él. Tenemos esto y, amados, pues hagámoslo, trabajemos, caminemos en esto. Les quiero agradecer por estar conectados. Yo veo ya mucho menos cámaras y es normal, aunque no debería de ser, pero que no sea forma para desanimarnos los demás, al contrario. Si ven que alguien no se está conectando, invítenlo a conectarse. Es importante que conozcan, es importante que le den un tiempo a este estudio, ¿no? En este sentido, a la palabra de Dios. Pero bueno, Dios es bueno. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, amado Señor. Te pido, amado Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este momento conectados. Bendice sus casas, Señor, bendice sus corazones, amado Padre. Danos esa certeza, esa seguridad, esa paz, ese gozo, Padre, que solamente tú puedes dar. Bendice nuestro caminar contigo, amado Padre, que haya hambre, que haya sed, que haya un deseo genuino, amado Señor, sincero, lleno de humildad, amado Padre, en nuestros corazones, de avanzar, de querer, de buscar, de crecer en ti, Señor. Te doy gracias por estas clases, Señor. Te pido que bendigas al autor de este libro y síguelo bendiciendo para que él pueda seguir enseñando y mostrando material que pues nos haga y nos ayude a todos a crecer, Señor amado. Te doy gracias por este grupo de hermanos que están en este momento conectados. Bendícelos, amado Señor, bendícelos. Tú sabes sus peticiones, tú sabes sus deseos, tú sabes sus necesidades. Muéstrate grandemente, Señor. Que seamos una iglesia, que seamos un grupo de hermanos llenos de gozo, llenos de amor y de paz y de felicidad, mostrándote a ti, amado Padre. Te doy gracias, Padre. Bendice también las familias. Tú conoces todas las situaciones, tú conoces cualquier cosa que esté pasando. Nos ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados, muchas gracias.